Capítulo 11. Antes de la celebración. Era pleno verano y en la capital reinaba un ambiente festivo. Los visitantes del extranjero hacían que el dinero fluyera libremente. Los acontecimientos se sucedían de forma natural hasta que se desataba una fiesta espontánea y no oficial. Las celebraciones no eran intrínsecamente malas. Animaban y alegraban a todo el mundo, tanto en la corte como fuera de ella. ¿Y cómo se manifestaba esa animación dentro de los muros del palacio? ¡Exceso de trabajo! Tal fue el veredicto de una sola palabra que el médico emitió sobre el pálido burócrata. El hombre tenía bolsas bajo los ojos y la mirada perdida. Asegúrese de dormir un poco. Trabajará hasta morir, literalmente. Dormir era muy importante. La gente creía que podía pasar 1 o 2 días sin dormir, pero eso les pasaba factura y volvía a atormentarles cuando se hacían mayores. Hubo un tiempo en que Jinshi dormía peligrosamente poco. Cada vez que venía al barrio del placer, Mao Mao le obligaba a echarse una siesta. Establecerse en la capital significaba obtener el permiso de la burocracia. Los puestos callejeros podían aparecer por capricho, pero una tienda en condiciones exigía permisos, aunque solo fuera a efectos fiscales. Si te pillaban eludiendo los trámites burocráticos, lo más que podrías esperar era una fuerte multa. Incluso te podían meter en la cárcel. Los festivales siempre atraían a multitudes. Venían extranjeros, lo que significaba que los productos comerciales estarían más disponibles y mucha gente había llegado a la capital con la esperanza de hacerse con alguno. Por eso, los funcionarios estaban haciendo papeleo mañana, tarde y noche. Los soldados también habían estado ocupados. La frecuencia de las visitas del extraño estratega disminuyó, lo que Mao Mao agradeció. Por otra parte, habría sido más acertado decir que, tras el incidente de la intoxicación alimentaria, sus subordinados le habían tendido una especie de red de arrastre. Más gente significaba más posibilidades de delinquir, y el trabajo de los soldados consistía en reforzar la seguridad pública. Entre el hecho de que podían dedicar el tiempo de entrenamiento al trabajo y el hecho de que, por lo general, eran cerebros musculosos, había muchos menos colapsos entre los soldados que entre los desafortunados burócratas. Hubo, sin embargo, más heridos. ¿No puedes tener un poco más de cuidado?, exigió un soldado mientras Zhao untaba un poco de medicina en un corte de 3 sun de largo. Es solo una herida superficial, pensó Mao Mao. El soldado se la había hecho, dijo, al enfrentarse a un hombre que había abierto un puesto sin permiso y vendía medicinas de dudosa calidad. Cuando intentaron cerrarle la tienda, les clavó un cuchillo. Lo siento, dijo Zhao con firmeza, aunque Mao Mao pudo ver cómo se le fruncían los labios. No parecía tan enfadada como si estuviera conteniendo las lágrimas. Enen fue discretamente a ayudarla. Le ofreció una taza al soldado. Esto le aliviará el dolor, dijo, aunque Mao Mao estaba segura de que solo había cogido una taza de té de cebada frío. Los médicos rara vez dejaban que las jóvenes se ocuparan de los pacientes, pero apreciaban mucho los pequeños detalles de Enen. Al parecer, las quejas sobre la consulta médica habían disminuido. ¿Y qué hacía Mao Mao? Preparaba medicinas. Los médicos habían considerado que al menos se le podía confiar la preparación de bálsamos sencillos, y si reprimía su deseo de trabajar en brebajes más exóticos, no estaba tan mal. Era el lugar adecuado para ella. No tenía ni la actitud, ni en comparación con las otras dos, el aspecto para tratar con pacientes. Mao Mao, ¿bálsamo? Desde el incidente de las galletas, Enen se dirigía a Mao Mao en un tono claramente más informal. Su cambio de actitud había impulsado a Zhao a empezar a hablar ella misma un poco más con Mao Mao, así que tal vez Enen lo había hecho para cambiar el comportamiento infantil de su ama. Bálsamo, aquí tienes, dijo Mao Mao. Cuando estaba a punto de dárselo, miró al paciente. Era el soldado Quejica. Hacía mucho ruido para una herida tan leve. Sin mediar palabra, Mao Mao cogió un bálsamo que llevaba en los pliegues de la túnica y lo cambió por la medicina que estaba a punto de darle a Enen. La oportunidad perfecta. Un paciente tan animado sería la ocasión perfecta para probar su nuevo bálsamo. Mao Mao se sobresaltó al oír una voz detrás de ella. ¿Qué crees que estás haciendo? Miró hacia atrás y se encontró con un anciano médico que la miraba con desprecio. Acabas de cambiar esas medicinas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir, señor?, preguntó ella. Intentaba sonar lo más inocente posible, pero el médico le cogió la medicina experimental. Sin dejar de mirarla, pasó un dedo por ella. Tiene algo adentro, algo inusual mezclado. Lo reitero, señor. ¿Qué quiere decir? Esta vez, el intento de desviar la mirada de Mao Mao solo le valió un nudillo en la cabeza. Para tu información, Loumi nos pidió que fuéramos especialmente estrictos contigo.
Sería difícil para ella escabullirse de esto con alguien que conociera a su padre. Este médico era el más estricto de la consulta y él ya sospechaba que ella había conseguido su puesto gracias a sus conexiones familiares. ¿Qué has puesto en esto? Después de un momento, Mao Mao respondió: un poco de rana. Había oído que el aceite de rana se suponía que era bueno y quería probarlo, pero había resultado difícil conseguir aceite de rana y al final solo había podido hacer lo que el doctor tenía ahora en la mano. He oído que usan aceite de rana como medicina en países extranjeros. ¿Ah, sí? Yo desde luego no. De hecho, Mao Mao tampoco. Simplemente pensó que era posible que tuviera algún efecto. Había tenido cuidado de elegir una rana no tóxica y había confirmado que no tenía efectos nocivos evidentes probándola en sí misma. No era tan salvaje como para someter a otra persona a un brebaje cuya toxicidad ni siquiera había comprobado. En cualquier caso, voy a confiscar esto. ¿Qué? ¡No! Así se encontró con que le quitaban su medicina y después de haber pasado su día libre hurgando en los arrozales. ¿Has dicho rana?, preguntó Yao con el rostro pálido. Parecía que no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Pones ranas en la medicina? Debes de tener algún problema. Mao Mao se hurgó un oído con el dedo y le ignoró. Debió de pasarse de la raya porque Enen le dio un codazo. Entonces dijo: entiendo que no estés familiarizada con esas cosas, pero son una comida bastante típica entre la gente corriente. Yao parecía aún más incrédula que antes. Se volvió hacia Enen como para preguntarle si eso podía ser cierto. Tiene razón, milady. Las ranas se comen con frecuencia. También le interesará saber que a veces la gente intenta hacer pasar carne de serpiente cortada por pescado. El color que quedaba en el rostro de Yao se desvaneció ante la mención de las serpientes. No te preocupes, me aseguraré de que ninguna serpiente acabe en tu mesa, le aseguró Enen. Me encantaría verlas en mi mesa, dijo Mao Mao. La profusión de huesos diminutos podía hacer que comerlas fuera un poco trabajoso, pero bastaba con freírlas y estaba bien. Si te molestaba el olor, algunas hierbas aromáticas o medicinales podían solucionarlo. De hecho, Mao Mao llevaba unas brochetas de carne seca de serpiente como tentempié por si le entraba hambre. Sacó una de la bolsa y se la tendió a Yao en señal de invitación. Pero Yao se limitó a negar con la cabeza y a volverse hacia la pared. Mao Mao se encogió de hombros y devolvió el pincho a su sitio. ¡No aflojen, señoras!, espetó el médico y las tres mujeres abandonaron su charla y volvieron al trabajo. Mao Mao y las demás almorzaron en un comedor cercano. La comida era gratis e incluso podías repetir, pero si no querías lo que estaban sirviendo, tenías que llevar tu propia comida o tentempié. Las damas de la corte comían separadas de los hombres. Por lo general, Yao se mostraba casi indiferente hacia Mao Mao, pero a la hora de comer se acercaba un poco más debido al ambiente que reinaba en el comedor. Ya fuera en el palacio interno o en el barrio de recreo, había una parte de las mujeres que solo salía con otras mujeres. Cuando las damas se retiraban a su propio rincón del comedor, donde los hombres no las veían ni oían, era cuando empezaba realmente la charla. Me rindo, no soporto a los soldados. Le pagan bien, pero está tan ocupado y gran parte de su dinero se va en toda la comida que necesita. Ni siquiera me da una comida decente. Eso es horrible, pero los funcionarios tampoco son tan buenos. El que me habló el otro día, ¿te acuerdas de él? Bueno, fue muy amable al preguntar, pero no creo que tenga nada de qué hablar con un hombre que se ha abierto camino en la vida organizando un estante tras otro de libros mohosos. Ni siquiera puedo aceptar su bastón de pelo. Es tan anticuado que no me pillarían ni muerta con él. Oh, tómalo, te conozco. Vas a empeñarlo de todos modos. Muchas damas de la corte provenían de familias de alto rango, pero sus personalidades no siempre eran tan buenas como su educación. Era una realidad algo difícil para una joven genuinamente remilgada y correcta. Mao Mao solía sentarse en un rincón del comedor y, fuera donde fuera, Yao se lanzaba tras ella. Sabía que, si Mao Mao estaba allí, las señoras más crueles, sobre todo las que se mostraban hostiles con las recién estrenadas asistentes médicas, mantendrían las distancias. Solo intentaba advertirles, pensó Mao Mao, pero ahora no se acercarían a ella, volverían a ser como en el pabellón de cristal. ¿Qué había pasado? Una dama de la corte había decidido lanzar un ataque preventivo contra la que ella consideraba jóvenes e ingenuas asistentes médicas. Se había acercado a ellos con un séquito de ayudantes con un aspecto muy parecido al de Yao al principio, pero mientras que Yao obviamente sentía pasión por su trabajo, esta mujer daba la impresión de estar en el palacio, sobre todo con la esperanza de encontrar pareja.
por la forma en que parecía tener un acompañante masculino diferente en cada comida. Era casi como si se enorgulleciera de ser una mujer de virtud fácil. Mao Mao no pudo evitar notar un sarpullido alrededor de la boca de la mujer. Parece que tienes un número considerable de parejas, había dicho. ¿Eres consciente de los riesgos de la enfermedad? Solo quería asegurarse. Yo no estaría con un hombre enfermo, había dicho a la mujer, a lo que Mao Mao le había explicado que las enfermedades de transmisión sexual pueden estar presentes pero latentes y que, aunque su pareja no estuviera enferma, alguna de sus otras parejas podrían estarlo y transmitirle la enfermedad a ella. Después de todo, ella no era la única que podía acostarse con cualquiera. Por último, Mao Mao había explicado que varias enfermedades de transmisión sexual podían contagiarse a la vez. ¿Te sientes cansada?, preguntó. ¿Algún hinchazón o dolor en tus zonas íntimas? ¿O hemorragias? A medida que Mao Mao avanzaba en su interrogatorio, la mujer se había ido poniendo cada vez más pálida y finalmente había abandonado la escena. Tal vez, reflexionó Mao Mao, había sido un error de juicio tratarla del mismo modo que a las cortesanas de la casa verdigris, pero si la mujer no era tratada con prontitud, su nariz podría pudrirse y caerse. Mao Mao había estado hablando con la mujer muy en serio, pero mientras tanto la cara de Yao se había puesto roja. Enen no debía de saber mucho sobre enfermedades de transmisión sexual, pues había estado tomando copiosas notas. Ahora, volvamos al momento presente. La comida de hoy consistía en sopa de arroz, sopa y una de varias guarniciones. La elección de las guarniciones era libre, pero si llegabas demasiado tarde, puede que no tuvieran tu favorita. Hemos mencionado las pequeñas cantidades de comida, pero eso se debe a que, en general, solo se sirven comidas completas por la mañana y por la noche. El servicio de la tarde era esencialmente un gran tentempié. Como guarnición, Mao Mao tomó pollo al vapor con verduras frías. Los platos de carne eran populares y siempre iban a parar a los más madrugadores. Las otras dos mujeres tomaron lo mismo. Para que lo sepas, no te estoy copiando, dijo Yao. No he dicho que lo hicieras, pensó Mao Mao. A su manera, su comportamiento era encantador, y desde que se había dado cuenta de ello, Mao Mao había empezado a sentir afecto por la otra dama de la corte. Era mucho más fácil tratar con ella que con una aduladora que ocultaba sus verdaderas intenciones. Los otros platos incluían pescado y algo avinagrado. El pescado se parecía un poco a la carne de serpiente. Si entornaba los ojos, tal vez por eso, Yao no lo había querido. Llame la retorcida, pero al darse cuenta de ello, Mao Mao sintió deseos de pellizcar un poco a la joven. Acamparon en su rincón habitual, pero mientras Mao Mao normalmente comía en silencio, hoy dijo: dicen que viene algún tipo de dignatario extranjero, ¿verdad? Últimamente estaba en boca de todos. ¿Sabías que en el desierto las serpientes y los lagartos se consideran importantes fuentes de nutrientes? Allí los comen todo el tiempo. La cultura alimentaria difiere de un lugar a otro, como uno descubriría rápidamente yendo hacia el oeste. Y de hecho, como Mao Mao había aprendido de primera mano en su viaje a la capital occidental, no había llegado a hacer turismo como tal, pero había un montón de ofertas extrañas en los puestos de comidas callejeros. Suirei, con su aversión a las serpientes y a los insectos, no había podido evitarlo, recordó Mao Mao con un cálido resplandor. Mao Mao, dijo Enen lanzándole una mirada desalentadora. La cuchara de Yao se quedó congelada en el aire. Ya no tengo hambre, dijo, dejando la cuchara en el suelo. Parecía que Mao Mao había ido demasiado lejos. Lady Yao necesita su comida, dijo Enen. Puede que me apetezca un tentempié, replicó Yao, todavía un poco enfadada. Enen se lo pensó un segundo y sacó un paquete de la tela que desenvolvió para mostrar un cilindro de bambú, una cantimplora. Las raciones de la cafetería nunca eran suficientes para el voraz apetito de Yao, y Enen siempre tenía preparado un suplemento. Puedes tomar esto cuando termines de comer, dijo mirando a Yao. Yao refunfuñó, pero volvió a comer sopa de arroz. ¿Sabe cómo manejarla?, pensó Mao Mao. En cuanto a lo que había en la cantimplora, Enen cogió un cuenco y vació el contenido en él, revelando algo de olor dulce, translúcido y húmedo. ¿Esa es tu merienda?, dijo Mao Mao. Yao era realmente rica. Era un manjar de lujo, el postre perfecto para el verano. Incluso aparecía en las cenas de la emperatriz Gyokujou de vez en cuando. Es el favorito de Lady Yao, dijo Enen. Acompañó el comentario con un dedo en los labios, adivinando correctamente que Mao Mao sabía de qué postre se trataba. ¿Y yo qué pensaba que había estado cuidando de Yao? Era cruel lo que estaba haciendo.
¿También lo hacía para ayudar a Yao a crecer? Está un poco caliente, pero aún así está bueno, dijo Yao, hurgando en su tentempié con gusto. El nombre del plato: asma, la naturaleza de los ingredientes, órganos reproductores de rana. Por el bien de Yao, Mao Mao decidió no decir nada.